Bueno, vamos a continuar con la temática de nuestro curso de Física Experimental 1 o Laboratorio de Física 1. Vamos a comenzar recordando lo que mirábamos en la clase pasada acerca de las medidas experimentales. Recordemos que estas eran importantes porque nos permitían, o más bien nos permiten caracterizar cuantitativamente algún atributo o propiedad de una magnitud física. Entonces veíamos la importancia de la experimentación porque basado en esto es que podemos demostrar lo que las teorías predicen y asimismo y en muchos casos puede suceder que dado algún proceso de descubrimiento experimental pues requiera algún tipo de teoría. Básicamente lo que decíamos en el video anterior es que las medidas experimentales venían asociadas primero que todo por una magnitud o medida, pero también viene con ella un error asociado a dicha medida. Y ese error era un error inherente a la práctica experimental porque primero hay que tener en cuenta los diferentes tipos de error que hay, ¿no? Recordemos que hay errores aleatorios que no podemos de alguna manera predecirlos o se nos salen de nuestras manos. Tenemos errores sistemáticos que de alguna manera se pueden disminuir. Tenemos errores asociados a medidas directas, que son aquellas que se toman de, como dice el nombre, directamente en la práctica, o errores asociados a medidas indirectas, que son aquellas que vienen de un proceso de cálculo a partir de medidas directas. La cuestión entonces, al final de cuentas, es cómo hacíamos la manipulación de todos esos errores. Ello ya lo miramos en la clase anterior, obviamente no lo voy a repetir, y sí es importante que recordemos era cómo se representaba una cantidad una vez que es medida. Decíamos que entonces, si la magnitud la representábamos, la magnitud medida, por una letra, por ejemplo L, y su error asociado por un delta L, entonces la manera como se reportaba esa medida era la siguiente forma. L' igual, el primado significa simplemente que vamos a dar el dato más el error, no es nada del otro mundo, no vayan a confundir con el cálculo diferencial y creer que estamos derivando, no es así. Viene siendo L más o menos su error asociado. Por ejemplo, si pensábamos en una medida de longitud, que fue lo que más miramos en la clase pasada, piense que L a usted le dio 27.38 centímetros, por decir algo, y que el error asociado al aparato de medida que usted utilizó haya sido de 0.05 centímetros. Basado en esto, y en esto que tenemos arriba, entonces la medida de la longitud que tendríamos que reportar lo haríamos de la siguiente forma, como 27.38 centímetros más o menos 0.05 centímetros. Bueno, habiendo recordado esto, procedemos a seguir con más conceptos del curso de laboratorio. Comencemos con lo que se conoce como el criterio de igualdad. Ese criterio nos dice lo siguiente: supongamos que yo tengo dos cantidades. Por ejemplo, suponga que yo tengo una cantidad A medida en el laboratorio que me dio una cierta magnitud más o menos su error respectivo, y que yo tengo una cantidad B' que me dio una magnitud más o menos su error. Entonces, que nos haya dado A' igual a A más o menos delta A, vamos a analizar qué significa esto. Que si yo en una escala numérica determino que me dio un valor de A, pero yo tengo por acá lo que correspondería a A sumarle su error,
y acá lo que correspondería a restarle su error. Estoy siendo un poco exagerado, evidentemente eso me daría unos errores muy grandes, pero lo hago así para que se entienda visualmente hablando. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que el error, o más bien, el valor real que se tendría si lo pudiéramos medir con una exactitud lo más grande que pudiéramos, es un valor que se encuentra en este rango. A eso nos referimos cuando damos un valor pero asociamos un error. Es decir, este rango que les estoy demarcando en rojo me está dando la imprecisión de la medida. Eso significa que yo tenga un rango o un margen de error. Quiere decir que el valor real debe encontrarse en algún lugar dentro de este rango, que pues debido a la imprecisión de mi dato experimental que tiene que ver con los errores asociados, ya sea al aparato de medida, la forma en que estoy midiendo, en las condiciones en las que se está realizando el experimento, pues me está generando ese margen de error que tenemos aquí. Entonces, análogamente sería con B para B, tendríamos también un margen de error y bajo ese orden de ideas vamos a decir entonces que dos cantidades, por en este caso A y B, son iguales dentro de los márgenes de error si esos intervalos que estoy marcando allí se sobreponen o se intersectan de alguna manera. Por ejemplo, piense lo siguiente. Imagine que usted midió B, para que veamos el ejemplo con esto. Supongamos que aquí tenemos nuestro eje otra vez. Y usted realizó la medida de B y que B le dio por aquí. Que este es B. Que por aquí se encuentra, o más bien, seamos un poco más exagerados. Supongamos que B nos dio por acá. Perfecto. Que aquí nos dio B. Y que su margen de error sea mucho más pequeño que el anterior. Y supongamos que esta medida aquí sea B más el error que tiene asociado y que esta medida aquí sea B menos el error que tiene asociado. Para este caso, pues nuestro margen de error nos está diciendo que el valor real de esa medida se va a encontrar en algún lugar entre este intervalo que está determinado por esos dos límites. Es lo único que yo puedo decir. Pero si usted mira también con más detalle, se dará cuenta que existe una región que la estoy pintando aquí. Observe que en esta región el rango de el margen de error de A con el margen de error de B están coincidiendo. Como esas dos regiones dentro de esos rangos están coincidiendo, por lo tanto, para esta medida, yo puedo decir que la medida A' es igual a la medida B', puesto que las dos medidas tienen un segmento en común entre ellas. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo de las guías del laboratorio de física del curso. Entonces, supongamos, por ejemplo, que usted tuvo una medida experimental de la aceleración de la gravedad y que esa medida experimental le dio un valor de, escribámoslo así, 9.801. Como es una aceleración, eso es metro por segundo al cuadrado, más o menos 0.004 metros por segundo al cuadrado. Y nosotros vamos a compararla con un valor científico estándar
por ejemplo, algún dato que esté reportado en una fuente confiable que nos diga que la gravedad estándar nos dé un valor de 9.8060, por ejemplo, metros por segundo al cuadrado, más o menos 0.0025 metros por segundo al cuadrado. Evidentemente es un dato más preciso que el que tenemos nosotros respecto a la manera como estamos reportando el error, pero si queremos entonces estimar en una sola escala los valores, tendríamos algo como lo siguiente. Como podemos ver, aquí tenemos una escala numérica, la que se encuentra en unidades de metros por segundo al cuadrado, y en la que su más pequeña medida son milésimas de metro por segundo al cuadrado. Lo que queremos hacer es representar las regiones o los rangos en los que se encuentra ubicada las dos medidas en esta recta. Para ello, entonces, vamos a representar estas dos cantidades en términos de sus rangos, esta y esta cantidad. Miremos. Mire que si a 9.801 le resto 0.004, me da 9.797 como límite inferior de la región, y 9.801 más 0.04 me da 9.805 como límite superior de la región, lo que quiere decir que el valor real de la gravedad debe encontrarse entre este rango que tengo aquí. De forma análoga para el valor estándar, que evidentemente debe ser mucho más preciso de acuerdo a la manera como nos están describiendo el resultado. Ahora lo que vamos a proceder es a ubicar estas dos regiones dentro de mi recta numérica. Miremos. He decidido utilizar dos colores para diferenciar las dos regiones. De este color violeta me va a permitir tener presente el valor para G' experimental, el rango. Vamos entonces a mirar cómo lo vamos a ubicar. Tengo 9.797, entonces tengo 9.790 sería este. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que en este punto sería donde vamos a comenzar. El rango de la izquierda estaría aquí. Ahora vamos con el rango de la derecha. 9.805. 9.800, 2, 3, 4, 5. Estaríamos hablando de esta posición. Entonces sería aquí. O sea que la región que nos interesa a nosotros para este intervalo, para el dato experimental, viene siendo esta región que tenemos aquí. Ahora vamos a mirar la otra región, que la vamos a denotar con color azul. Observemos que tenemos 9.8035. Entonces sería 9.80001020335. Está aquí en la mitad. Aquí evidentemente podemos más o menos tener una idea de qué parte estamos marcando. 035, o sea que diríamos que sería por aquí. La región izquierda del dato estándar. Y el otro dato es 9.8085. O sea que tendríamos, miremos, nuevamente tenemos 9.800, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí sería 9.808. 5 sería más o menos aquí a la mitad de este valor, o sea que sería por aquí. Un rango más pequeño, es un margen de error mucho menor. Este sería el otro límite. Y la región que nos está interesando entonces, aquí
viene siendo esta. Vemos entonces que existe una región, esta región aquí, que la voy a resaltar un poquito más. Usemos un poco más pequeño esto. En esta región se están interceptando las dos cantidades o las dos regiones. Recuerde que este en azul era para G estándar. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que el dato experimental correspondió al dato estándar, o sea que las dos magnitudes concuerdan. Cuando esto no sucede, si por ejemplo ya los márgenes de error son tales que no concuerdan en ninguna parte de las regiones, vamos a decir que las medidas discrepan. Hagámoslo acá. Si las dos regiones no coinciden, entonces vamos a decir que las medidas discrepan o no concuerdan. Dejémoslo así, que simplemente en que las medidas discrepan. Entonces hay una discrepancia en las medidas. Cuando esto ocurre, entonces podemos calcular algo que le llamamos el error relativo porcentual. Y ese error relativo porcentual nos va a permitir comparar un dato experimental con un dato estándar que se conozca, ya sea de la literatura o de alguna fuente confiable. Entonces ese error relativo, que yo lo voy a llamar simplemente E sub R, bueno, es R porcentual, para especificar que es porcentual. Entonces el error relativo porcentual viene siendo igual al valor absoluto del valor teórico menos el valor medido con respecto al valor teórico, y todo esto multiplicado por 100. Bien, ahora otra cosa que nos interesa considerar es que, dado una serie de cantidades, como por ejemplo los dos valores experimentales de G que tenemos, o para ser un poco más general, los dos valores A' y B' que tenemos aquí, que tienen una magnitud y un error asociado, ¿qué pasa cuando yo tengo que hacer operaciones aritméticas con ellas? Y dado que ellas tienen error, evidentemente el resultado de la operación debe también tener un error. ¿Qué va a suceder con ese error? Es decir, ¿cómo calcular el error de una medida proveniente del cálculo de medidas con errores experimentales? A eso nosotros lo llamamos propagación de errores. Vamos a ver en qué consiste. Por sencillez, vamos a considerar inicialmente las operaciones más relevantes, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división, pero posteriormente daremos una fórmula general que nos permita obtener de manera relativamente sencilla el error para cualquier tipo de operación que queramos nosotros realizar. Comencemos con una operación sencilla que correspondería entonces, comencemos con la suma. Pero para ello debí inicialmente definido dos cantidades para no estarlas definiendo a cada rato. Digamos, sean A', perdón, esto no es un vector, A' igual a más delta A
y B' igual a B más delta B, dos medidas que hayábamos tomado en el laboratorio. Entonces queremos hallar la suma, que sería una resultante S de sumar A' más B'. Mire que la idea de lo que yo le estoy proponiendo es tener presente que usted aquí tiene una cantidad que tiene un error, otra cantidad que tiene un error, por ende el resultante de una suma en este caso debe tener su error. ¿Cómo calculamos ese error? Es decir, si yo sé que S' lo debo representar como S más o menos delta S, ¿cómo obtenemos entonces delta S'? Entonces, bien, veamos. Para el caso de la suma, y voy a explicar la suma, ya los demás pues creo que se entendería. Si yo quiero S', debo tener S. Para obtener S simplemente sumo las dos magnitudes que me están dando las medidas respectivas. Recuerde que A es la medida que se tomó para obtener A' y B es la medida directa que se tomó para obtener B'. Son estas dos. Ese sería S. Mientras que S' correspondería o se obtendría de la siguiente fórmula, como la raíz cuadrada de delta A al cuadrado más delta A, escribí delta X, la costumbre. Delta A, el error de A al cuadrado más el error de B al cuadrado. De tal manera que entonces ese valor experimental va a ser igual a A más B más o menos raíz cuadrada de delta A al cuadrado más delta B al cuadrado. Análogamente sería con las otras operaciones, voy a escribirlas a continuación. Mire que para el caso de la resta se tiene una expresión análoga. Lo interesante es mirar que en el error no aparece una resta, sigue apareciendo una suma, porque recuerde que siempre vamos a tener lo que yo llamo el error más probable. El caso del producto y el caso de la división son inclusive más complicados, dado el hecho de que dentro del error aparece el dato A y aparece el dato B. Si usted mira para el caso de la suma y la resta, en los errores solamente aparecían los errores de cada una de las medidas, mientras que en el producto y la división no solamente aparecen los errores de cada una de las medidas, sino que también aparecen las medidas. Eso quiere decir que para el caso de un producto y para el caso de una división, usted va a tener un error por cada dato. Me refiero, o más bien me explico, un error diferente por cada dato, porque en la suma y la resta todos los datos van a tener el mismo error, mientras que en el producto y la división cada dato tiene su propio error. Expresiones análogas se pueden obtener para multiplicar una constante con un dato experimental o un logaritmo natural de un dato experimental o una función seno o coseno de datos experimentales. La ventaja es que en los laboratorios ya existen software especializado que nos permite hacer el cálculo respectivo y nos evita hacer todo este tipo de cálculos a mano, por fortuna diría yo. Ahora, si yo quisiera una expresión general para obtener el error de no importa la forma funcional de la operación que yo tenga que realizar, entonces miremoslo así. En general, si U es una cierta cantidad que depende de un X, de un Y y un Z, de forma que X tiene asociado un error, Y tiene asociado un error y Z tiene asociado su propio error, yo quiero estimar con respecto a esto cómo sería el error de la cantidad delta U que yo
tengo. Entonces, la fórmula general se puede demostrar a partir del cálculo diferencial que el error de u sería igual a la raíz cuadrada de la derivada parcial de u con respecto a x por delta x más la derivada parcial de u con respecto a y por delta y más la derivada parcial de u con respecto a z por delta z sobre la raíz cuadrada de todo eso. Y perdonen, aquí realmente tienen que ir estas cantidades elevadas al cuadrado. Es importante tener presente que esto es totalmente general, así yo tuviera 4, 5, 6, 7 variables, pues esto se extendería para cada una de las variables y las operaciones que estamos haciendo son derivadas parciales, dado que la función es una función de varias variables. Si usted está viendo este video y no ha visto todavía un cálculo multivariable, que puede ser cálculo 3, cálculo avanzado, pues eso depende de su carrera o tal vez de su universidad, entonces no se preocupe, simplemente era para que entienda que existe de alguna manera la forma de calcular ecuaciones como estas que tenemos aquí. En el caso particular de la Universidad de Nariño, el programa de física cuenta con unas guías en las que están los cálculos para las operaciones más elementales y los laboratorios cuentan con software especializado, como lo mencioné hace un momento, que nos permite hacer esos cálculos sin necesidad de tener que recurrir a hacer todos estos cálculos que a la larga pueden generar un poquito de molestias, dado el hecho de que se requiere, aparte de la experimentación, aparte de los cálculos convencionales, pues tener que hacer una serie de derivadas para poder obtener ese valor que estamos buscando. Pero de todas maneras tiene que darse la idea que llegado el momento, llegado el caso, puede presentarse la necesidad de hacer un cálculo como estos, porque no siempre se va a tener un programa que pueda calcular el error para cualquier función que se nos ocurra. En ese caso, pues evidentemente ya tendríamos que hacer uso de esta forma funcional. A modo de ejemplo, voy a tomar uno que aparece en las guías de laboratorio de física de la Universidad de Nariño, que es, digamos, una de las referencias que tenemos para este curso y que me permite por lo menos ya realizar un poquito más rápido el ejemplo, teniendo los resultados a la mano. Suponga que en cierto experimento de resortes, en el que se pretendía medir la constante elástica de uno de estos, se midió la masa de un cuerpo suspendido del resorte y la longitud que se obtuvo, o sea que se alargó, fue de 20 gramos, más o menos 0.1 gramos, la masa, y la longitud de 4.5 más o menos 0.4 centímetros. Nos dicen que asumamos que la aceleración gravitacional local es de 976.4 centímetros por segundo cuadrado. O sea, la idea es que con estos datos que se midieron en el laboratorio podamos obtener cuál es la constante de elongación del resorte. Miremos. Para ello vamos a recordar ecuaciones básicas de la mecánica que, si posiblemente no la han visto en el curso de teoría, posteriormente las verán. Por ahora pues simplemente me tienen que entender. La idea es la siguiente: si usted sobre una superficie en la que vamos a despreciar la fricción o el rozamiento, usted tiene ese objeto de masa m', sujeto a un resorte. Ese resorte tiene una propiedad que le llamamos la constante elástica del resorte, que nos da una idea de qué tan fácil o qué tan difícil es estirarlo o comprimirlo. Entonces, si usted sobre este resorte ejerce una fuerza, la fuerza que el resorte hará sobre usted, por lo que se conoce como la tercera ley de Newton, será igual pero de signo opuesto. E imagine que ese resorte usted lo desplazó hasta una posición diferente, supongamos que la posición es aquí. Ahora se encuentra aquí y entonces
Respecto a la posición inicial, usted se encuentra ahora en una posición diferente, que es lo que estamos llamando X'. La ecuación que gobierna los resortes se conoce como la ley de Hooke y me dice que la fuerza que yo debo realizar para estirar un resorte, en este caso, debe ser igual a esa constante de elongación multiplicada por qué tanto yo la he estirado. K por X' en este caso, que es el estiramiento. Y la segunda ley de Newton me dice que esto debe ser igual a la masa multiplicada por la aceleración. En el experimento que nos están proponiendo, dado que nos están hablando de la gravedad, la cosa cambia, aunque realmente ustedes verán en la teoría, cuando tengan que ver la teoría de esto, que hay que hacer una pequeña modificación por el hecho de que cuando un resorte cuelga en posición vertical, él también sufre una elongación debido a su propio peso, pero bueno, aquí no vamos a ponernos con tanto detalle. La cuestión es que para esta situación, si pensamos en las fuerzas que están involucradas aquí, yo tendría una fuerza hacia abajo, que sería el análogo a esta fuerza que estoy plantando acá, pero aquí la fuerza es el peso, que viene siendo la masa, y la aceleración es la gravedad, que es esta. Y arriba tendríamos la fuerza que el resorte está haciendo, que viene siendo esta. Entonces, si volvemos a reescribir nuestra fórmula, tendríamos que K por X viene siendo igual, aquí realmente la masa es una medida experimental, ¿no? A m' por la aceleración, que es la gravedad, de donde K, que es lo que queremos encontrar, pues simplemente es m' por g sobre x'. Observe que lo que tenemos es una suma de medidas experimental, perdón, de una medida experimental por un valor constante, aquí lo vemos, medida experimental por un valor constante que es g, dividido sobre otra medida experimental. Básicamente, ¿qué tenemos nosotros? Miremos. Esto sería entonces igual. Tendríamos m', que son 20.0 más o menos 0.1, multiplicando a la gravedad, y recordemos que la gravedad nos están diciendo que es de 976.4 sobre x', y x' es 4.5 más o menos 0.4. Las unidades las voy a colocar al final porque pues realmente en este momento no es relevante. Tenemos presente que todo está en sistema CGS, la gravedad está en 976.4 centímetros por segundo cuadrado, la masa está en gramos y la distancia o el desplazamiento está en centímetros, o sea que todo está en las mismas unidades de medida. Esto va a ser igual, tendríamos primero que proceder a mirar cuál es el resultado de multiplicar una constante por un valor que tiene un error. Eso se encuentra en las guías de laboratorio, usted puede consultarlas. Y cuando hace ese cálculo, utilizando la fórmula que va a aparecer en las guías de laboratorio o lo hace en el computador, entonces eso le da un valor de 19.528 más o menos 97.64 sobre el otro dato que todavía no lo hemos operado, 4.5 más o menos 0.4, aquí pareciera una T, eso, 0.4. Ahora tengo la división de dos números con error que se están dividiendo, valga la redundancia, tienen errores, entonces utilizaríamos la fórmula correspondiente a un error para una división, y cuando hacemos eso obtenemos un resultado de 4.000, perdón, así está bien, 4.339.6 más o menos 386.3.
Observe que como esto está en unidades CGS, debe darnos entonces en dinas por centímetro. Por lo tanto, K' viene siendo igual a 4339.6 más o menos 386.3 dinas por centímetro. Bueno, hasta aquí finalizamos este video, habiendo entonces tratado la temática de la propagación de errores. En un próximo video procederemos a incluir métodos estadísticos para también hacer tratamiento de errores. Hasta pronto.